Tengan todos ustedes muy buenos días, mis amados hermanos. Ya la presencia de Dios está con nosotros en esta mañana a través de este discipulado. Quiero saludarles y darles un abrazo fraternal a la distancia, dando gracias a nuestro Señor que nos ha permitido vivir un día más, un día de su gracia, un día de su amor, un día de su cuidado, y podemos continuar con con nuestra meditación en la palabra de Dios. Damos alabanzas, loas a nuestro Dios por su gran amor, por su bondad, por su misericordia. Y quiero darle la bienvenida a cada uno de los hermanos que se van integrando a este discipulado, a este conversatorio sobre la paternidad bíblica. Entonces les invito que allí, uniditos en el amor de Cristo y a la distancia, podamos inclinar nuestro rostro y orar. Amado Dios y Padre nuestro, tú eres glorioso y majestuoso, digno de supremas alabanzas, digno de loor, y comprendemos que hoy nos has dado este día ya en la recta final de la cuarentena. Te damos gracias porque nos has cuidado, nos has protegido, nos has guardado de todo mal, de toda enfermedad, del virus que ha contaminado el mundo por causa de sus pecados, pero también que es el llamado tuyo a la iglesia para que retornemos a las sendas antiguas, para que estemos en comunión contigo, en comunión con nuestra familia, para que muramos al afán y la ansiedad de nuestros tiempos del ruido. Te bendecimos, Señor, dándote gracias porque nos permites hoy venir a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús nos inclinamos a ti y nos consagramos a ti para la gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Muy bien, hermanos amados, entonces retornamos después de este puente festivo, desde sábado, domingo y lunes. Hoy podemos retornar a la enseñanza de la palabra de Dios. Continuando con nuestro tema, la paternidad conforme al modelo bíblico. La paternidad conforme al modelo bíblico. Y hemos venido meditando que el modelo bíblico de paternidad en su acción paternal, en la acción paternal de Dios, es establecer el reino de Dios en la vida de sus hijos, en su familia, porque ese es el plan de Dios, que nosotros seamos sus hijos, seamos su familia. Entonces Él ha establecido el reino de Dios, el gobierno de Dios en su familia mediante la santa ley de Dios. Y hemos venido trazando uno a uno los mandamientos divinos contemplados en el Decálogo, Éxodo capítulo 20, de los versículos 1 al 17. Entonces esa es la labor que hemos venido desempeñando, desarrollando, y ahora vamos a terminar. Hoy día terminamos los 10 mandamientos, pero no quiere decir que terminemos el discipulado. Creo que aquí se abrió una puerta. Voy a seguir grabando y estará a su disposición. Voy a seguir emitiendo este discipulado. De pronto hagamos unas pequeñas reformas, pero vamos a seguir, aunque ya creo y esperamos que este próximo lunes comiencen las actividades. Ya muchos hermanos están saliendo, otros van a empezar a salir a sus diferentes labores. Entonces vamos a continuar con el discipulado, porque es algo de nunca acabar. Realmente nosotros, ¿cuánto tiempo somos padres? Toda la vida, desde que tenemos a nuestros hijos hasta el resto de nuestros días. Nuestros hijos no dejan de ser hijos, son nuestros hijos. Tenemos deberes, responsabilidades con nuestros hijos en la forma como Dios nos lo haya querido dar. Entonces tenemos que seguir preparándonos, porque como lo vimos desde un principio, el problema de la paternidad bíblica es que no tenemos preparación. Tenemos el modelo de Dios, pero no nos preparamos, y la iglesia no está preparando a los padres para ser padres. Es una bendición, nos gozamos cuando viene la paternidad, pero resulta que no estamos preparados y no sabemos desarrollar nuestra función paternal. Una de las cosas que yo más frecuentemente observo entre los padres de familia cristianos de vieja data, cristianos antiguos, es que no saben
corregir a sus hijos, no saben disciplinar a sus hijos, no saben castigar a sus hijos y cometen muchos errores. Y esto produce en nuestros hijos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Produce en nuestros hijos exasperación, produce en nuestros hijos la ira. En estos días he tenido la oportunidad de compartir con mi esposa y mi suegra las experiencias paternales con mis hijos del matrimonio con mi amada Ruby y nuestros hijos Juan David y Salomón, y cómo pudimos levantar a estos hijos, como dice la Biblia, y vamos a recordarlo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. En la disciplina y amonestación del Señor. Entonces es lo que estamos aprendiendo. Ya a fuerza de lidias, como decimos por acá, hemos tenido que ir aprendiendo. Y cada día vamos a aprender más. Entonces continuamos. Ya el viernes pasado estuvimos meditando en el 9º mandamiento. Hoy meditaremos en el 10º y último de los mandamientos de la ley moral de Dios. No codiciarás. Vamos a leerlo en el texto. Éxodo capítulo 20 y versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Y este mandamiento es un mandamiento diferente, digámoslo así, a los anteriores mandamientos. Porque este mandamiento no se centra en lo que hacemos. El no codiciar es algo no del hacer, sino de la mente, del pensamiento, del corazón. Entonces es un mandamiento un poco diferente a los demás mandamientos. Por ejemplo, nosotros hablamos del 9º mandamiento: no mentirás, no darás falso testimonio. Y esto está en tu hacer. Tú puedes no hacer mentira, no mentir, y tú puedes no dar falso testimonio. Puedes hacerlo, son cosas que tú puedes hacer, y puedes hacer cosas para no mentir. Pero ¿cómo hacer para no codiciar? El asunto es bastante difícil porque es un asunto del corazón. Es el último de los mandamientos. Pero no por ser el último de los mandamientos es menos importante. Y curiosamente, junto con el 4º mandamiento, este es uno de los mandamientos a los que menos se les ha dado importancia en la iglesia. Y este mandamiento, como lo leía en el libro del hermano Bryans, este mandamiento abarca todos los demás mandamientos. ¿Por qué? Porque este mandamiento es la causa de la violación de los demás mandamientos. Y les invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, y vamos a leer de los versículos 18 al 20. Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Recordamos la historia de que el Señor Jesús va y los fariseos le reclaman porque sus discípulos comen sin lavarse las manos. Estaban, según los fariseos y conforme a esa deformación que habían hecho ellos de la ley, pues estaban pecando porque no se lavaban sus manitos antes de comer, y eso los contaminaba con pecado. Y el Señor les dice, no es así.
No es lo que por la boca entra lo que te contamina, sino lo que de ella sale, porque del corazón sale. ¿Y a dónde acude el Señor? A la ley moral de Dios. Eso quiere decir que la ley moral de Dios está vigente. Y Él dice que los pecados salen del corazón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Un corazón transformado, una mente cambiada, una mente renovada. Es el asunto del 10º mandamiento: no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su buey, nada de lo que tiene tu prójimo. No lo codicies. No es un asunto de una acción, es un asunto del pensamiento, es un asunto del corazón. Entonces, el Señor nos muestra que este mandamiento está dirigido a envolver los 9 anteriores. O sea, ser transformados en nuestra manera de pensar, ser transformados en nuestro corazón, en nuestros anhelos. El Señor nos dice en el mandamiento, como lo hemos visto, y es el derrotero que llevamos en cada mandamiento, dice el Señor: no codiciarás lo ajeno, no codiciarás. Entonces aquí vemos la implicación negativa. La orden del Señor, el mandamiento del Señor es no codiciar los bienes ajenos, no codiciar la casa, las propiedades, las personas que tiene nuestro prójimo. Por supuesto, en el Antiguo Testamento la esposa era una propiedad, los hijos eran una propiedad. Entonces el Señor dice: no codiciarás lo ajeno. Entonces, ¿cuál sería la implicación positiva de este mandamiento? Bueno, lo debemos mirar desde 2 aspectos. El primer aspecto es: aprecia y disfruta lo que Dios te dio. No codices lo que otro tiene. Tú tienes muchas cosas. Tú tienes tu casa, tú tienes tu mujer, tú tienes tus bueyes, tus asnos, o quizás no los tenga. Yo, por ejemplo, en este momento como pastor, ¿yo para qué necesito un buey o un asno? Pero sí podría decir: no anhele el ministerio del pastor Sergio, del pastor Julio. No lo codicie. O el ministerio de Cash Luna. Si yo fuera, si yo tuviera esas ovejas como la de Cash Luna, pero enseñándoles la palabra. Eso es una codicia, hermanos. Y hoy en día la iglesia no la podemos sacar de este pecado, porque es uno de los pecados vergonzosos de la iglesia. Y se lo estoy hablando desde los mismos pastores. A mí me gustaría predicar como el pastor Sugel Michelén. Uy, a mí me gustaría predicar como Piper o como MacArthur, o tener la biblioteca que tenía Sproul. Hermanos, eso es una codicia. Eso es una codicia. Nosotros a veces criticamos, a veces condenamos a hermanos que, por ejemplo, de otras corrientes teológicas, algunos de ellos en falsas doctrinas, tienen actitudes como darle las 7 vueltas a un carro o a una casa para poseerlo, que esto es terrible codicia. Para los hermanos que practican esas cosas deben saber, esto es codicia. Dios nunca mandó eso. Eso es codicia, eso es desear tener lo que otro tiene. Que yo veo un carro que me gustó y le doy 7 vueltas y le pongo aceite y lo reclamo para mí. Eso es codicia, porque eso el Señor se lo dio a otro ser humano, a otra persona. No me lo ha dado a mí. El Señor verá, si me puso a mí a caminar, pues debo caminar, que eso será lo conveniente para mi salud. Esa será la providencia del Señor, para mi humildad, para mi santificación. Yo no debo codiciar el carro o la casa o el local de un prójimo, de un vecino, de otra iglesia. Esto es terrible, y esto lo practica la iglesia. Y nosotros a veces, reformados, cristianos bíblicos, pues nos quejamos o despotricamos de esos hermanos que tienen esas actitudes, pero no nos damos cuenta de las actitudes de nosotros. Ay, a mí me gustaría tal iglesia, a mí me gustaría como la iglesia de MacArthur, pero aquí en Medellín, yo sí asistiría a esa iglesia. No, hermanos, que a cada uno el Señor nos dio nuestra iglesia, y es allí donde debemos estar, es allí donde debemos ser iglesia, y no codiciar otras iglesias. Sí.
Hay, aquí han estado en nuestra iglesia hermanos que codician ir a otra iglesia porque tienen una mayor teología. Pues hermanos, a mí se me hace raro porque la teología es la misma, la teología es la bíblica. Lo que pasa es que cada iglesia tiene, cada pastor le da su enfoque diferente y cada ministerio conforme al don y la gracia que el Señor le ha dado, pues tiene diferentes formas de presentar el evangelio, de servir al Señor. Y gloria a Dios por iglesias grandes, pero también gloria a Dios por iglesias pequeñas. Gloria a Dios por pastores doctos, como también gloria a Dios por pastores sencillos, humildes, conocedores de la palabra, pero que pastorean una pequeña iglesia. Entonces, hermanos, allí viene nuestra codicia. Somos codiciosos también en eso y a veces no nos damos cuenta. Entonces el Señor nos da una implicación positiva. Aprecia lo que tienes. No aprecies lo que otro tiene, porque cuando tú aprecias lo que otro tiene, estás despreciando lo que Dios te dio a ti. Aprecia lo que Dios te dio y disfrútalo, porque Dios te lo dio para tu deleite, porque Dios te lo dio para tu plenitud. Siéntete pleno con lo que Dios te dio. Lo primero que dice el Señor allí es: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y hermanos, una de las cosas que vemos en nuestros hogares y ven nuestros hijos y estamos mal educando a nuestros hijos, es que nosotros no hacemos sino criticar a nuestro cónyuge y compararlo con otras personas. Ay, mi esposo, ay no, es que él sí es, ay, pero qué pereza, él es alegón, él es amargado, él no es cariñoso. En cambio, ay, el hermanito fulano de tal, o el esposo de fulana de tal, ay, si es que si mi esposo fuera como ese hombre, pero es que mi esposo no es así. O el esposo, y esto es muy cotidiano, es que mi esposa, la que me tocó, pero ¿por qué? Ya está gorda, ya está arrugada, ya no. Hermanos, es sencillamente codiciar la mujer del prójimo y estás violando el mandamiento, y eso lo están viendo tus hijos. Hermana, cuando tú te quejas de tu esposo, entonces ellos están viendo que tú estás pecando. Ellos saben inherentemente que tú estás pecando, pero como en su naturaleza, en su remanente pecaminoso, ellos ven eso, ellos lo absorben y ahí se pierde la autoridad, no solamente de tu esposo, sino también la tuya. Entonces, hermano, el Señor aquí nos dice en la implicación positiva: hermano, hermana, aprecia y disfruta lo que Dios te dio, lo que Dios te dio. Ahora, aquí nosotros tenemos que mirar cuál es la palabra en hebreo, la palabra de donde viene la codicia. La palabra codicia en hebreo, kanat, es una palabra que significa anhelo. Es una palabra que significa deseable, deseo. Y es usada tanto positiva como negativamente. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, la Sunamita dice que desea ardientemente a su amado. Y también en Pedro, en la palabra en primera de Pedro, el Señor dice anhelad, desead, codiciad, desead intensamente la leche no adulterada de la palabra de Dios. Entonces tiene implicaciones positivas, pero también tiene implicaciones negativas, ¿sí? Más deseable que el oro es tu palabra, más codiciable es exactamente la misma palabra kanat. Es exactamente la misma palabra con la cual se describe el deseo ardiente, un deseo, una pasión profunda. Entonces se puede tener desde las dos perspectivas. Entonces por eso la implicación positiva es: aprecia y disfruta lo que tienes, pero también anhela lo que puedes tomar. Anhela, desea lo que puedes tomar y tener. Y vamos a ver el origen de la codicia. ¿Dónde se origina la codicia? Porque este texto
y este origen de la codicia nos van a dar mucha luz acerca de nuestro oficio paternal y cómo nosotros, como padres, caídos en pecado, claro, restaurados por la gracia salvífica, por la redención en Cristo, pero aún con el remanente pecaminoso, caemos en el pecado de la codicia. En el capítulo 3, versículo 4 al 6 de Génesis, el Señor nos hace el relato de la caída de nuestra madre Eva en el Edén. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar a sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió de él. ¿Por qué nuestra madre Eva deseó intensamente aquel fruto que no debía comer? Ese fruto no le pertenecía a ella. Era algo que no debiera alcanzar. Estaba a su mano, pero ella no debiera tomar, porque era una propiedad distinguida de Dios. El Señor le había dado otro curso a ese árbol. Él les dijo, de todos los árboles pueden comer, pero del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás. Y ahí entonces, ¿qué hace la serpiente? Le produce una codicia y le dice, y le serán abiertos los ojos. Mire que el asunto comienza por el mirar. Por eso el pecado de la codicia no es un hecho, sino es una actitud. No es un hecho, sino es algo que nace del corazón. Entonces la serpiente dirige a la mujer a que mire. Dice, comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¡Qué oferta! ¡Qué oferta tan amplia! ¡Qué oferta tan especial! Van a ser como Dios, igualitos a Dios. Bueno, y hay que razonarlo. Si tú eres igual a Dios, ¿para qué necesitas a Dios? Si tú eres la autoridad suprema, como Dios es autoridad suprema, ¿para qué necesitas a Dios? Tú puedes mandar a Dios, tú puedes gobernar a Dios, no ser gobernado por Dios. Eso es lo que le estaba diciendo la serpiente. No se deje gobernar más de Dios. ¿Para qué se deja gobernar de alguien que no le deja la libertad de conocer el bien y el mal? Alguien que la tiene cieguita, tonta. No. Desobedezca a Dios para que usted sea gobernante de sí misma y gobernante de Dios, porque no pueden haber dos autoridades supremas. Cuando hay dos autoridades, ninguna de las dos es suprema. Por eso Dios es su autoridad suprema, autoridad única. No hay nadie más fuera de él en autoridad, en gobierno. Y eso es lo que Eva no comprendió. Y allí se origina la codicia. ¿Y por qué anhela intensamente ella eso? Bueno, porque la serpiente le pintó un cuadro muy atractivo. Mira, observa lo que tiene el otro, observa lo que tiene Dios. Su posición, su autoridad. Tú puedes lograr lo que él tiene, desobedeciéndole. Aquí es de preguntarse, ¿qué más tenía Eva, qué tenían Adán y Eva en el Edén para tomar, para que satisfacieran su vientre, sus anhelos, sus deseos? ¿Qué otras cosas tenían ellos que podían anhelar intensamente? Piénsalo por un segundo. ¿Qué tenía Adán? ¿Qué tenía Eva? Que ellos podían anhelar en su corazón.
Bueno, lo primero, la presencia de Dios. Ellos podían anhelar intensamente la presencia de Dios en sus vidas, estar en su presencia. Y precisamente allí es donde comienza el pecado, en donde Adán y Eva no anhelaron la presencia de Dios, sino se distrajeron, tuvieron una diversión, tuvieron una división, quitaron sus ojos de Dios para ponerlos en la serpiente. Y ahí comienza el asunto. El asunto es un asunto del corazón, un asunto de los ojos. Ellos bien pudieran haber anhelado la presencia de Dios, el gozo de Dios, la riqueza de Dios, la sabiduría de Dios, y no la sabiduría del árbol. Algo que ellos no meditaron, en eso se dejaron llevar. Entonces allí comenzó el pecado. Y este es el problema que ha llevado a la humanidad desde los siglos, por los siglos, desde Adán hasta nuestros tiempos. Ya son cerca de 6.000 años, 5.800 años aproximadamente, 58 siglos en que el hombre ha estado bajo el pecado y desea intensamente lo que no se nos ha dado desear. Desea intensamente lo que Dios le dio a otro. ¿Por qué no mirar lo que debes desear intensamente? ¿Qué tienes a tu alcance para ti? Pregúntate, ¿qué tengo yo que me ha dado Dios para que yo lo anhele intensamente? ¿Qué me ha dado Dios? Tantas cosas que me ha dado Dios. Piénsalo. ¿Qué te ha dado Dios? Cuando tú observas, diriges tu mirada a lo que te ha dado Dios y no a lo que te ha prohibido Dios, pues tú vas a vivir intensamente y vas a disfrutarlo. ¿Qué te ha dado Dios para que lo anheles intensamente? Su presencia, su comunión, su palabra, su espíritu, la iglesia, la familia. ¿Qué te ha dado Dios? Y sabes una cosa, cuando nosotros miramos y hacemos de estas cosas que Dios nos ha dado intensamente, lo miramos y lo anhelamos, pues hermano, nos vamos a llenar de eso. Nos vamos a llenar de eso. ¿Recuerdan ustedes que había junto al árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal? El árbol de la vida. Y el árbol de la vida era tan delicioso, el árbol de la vida era tan nutritivo, el árbol de la vida era tan hermoso y sabroso como lo era el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y del árbol de la vida sí pudiera haber tomado. Solamente, y esto es presunción, no quiero llegar allá, pero solamente imagínate si Adán y Eva se hubieran puesto a contemplar el árbol de la vida y a anhelarlo intensamente, decir, queremos comer del árbol de la vida y vivir intensamente la vida. Pues sencillamente no le habrían puesto su mirada al árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y así sucede con nuestras vidas. Ahora debemos mirar cómo funciona este pecado en el hogar y cómo afecta a nuestros hijos. En primer lugar, el pecado de la codicia afecta a nuestros hijos en la codicia conyugal. En el ejemplo personal que nosotros damos, la codicia conyugal, hermanos. Y es que si nosotros analizamos bien nuestro hogar, en nuestro hogar hay codicia conyugal. El uno desea lo que el otro tiene. Y por ahí comienza el matrimonio. Realmente cuando uno desea a la mujer y desea lo que ella tiene, tanto física como espiritualmente, lo que sea. Pero uno desea lo que ella tiene y lo desea intensamente. Pero miremos algunas cosas frecuentes en nuestro hogar que codiciamos. Por ejemplo, codiciamos la autoridad. Uno de los problemas tremendos de los hogares es que las esposas codician la autoridad de su esposo. Por eso no se quieren someter a la autoridad de su esposo. Y eso le transmiten a sus hijos. Por eso sus hijos no quieren la autoridad de sus padres. Porque ven que sus padres no se someten a la autoridad. Y ahí vienen los problemas. Bueno,
Otra cosa, los bienes materiales. El uno codicia los bienes materiales del otro. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el manejo del salario. Hermanos, en el hogar, la palabra de Dios dice que ya no son dos más sino uno. De tal manera que yo trabajo en mi trabajo, que sea asalariado, en un negocio, cuando yo recibo los bienes y gananciales, esos bienes y gananciales dejan de ser míos. Ya no son míos. Son el fruto de mi trabajo, pero no son míos. Son elementos que Dios me ha dado para el servicio del hogar. Ya no son míos. Son de Dios, puestos al servicio del hogar, o sea que pertenecen a mi esposa, a mis hijos, claro, y a mí también. Y por supuesto, a Dios. Entonces, yo sencillamente cuando recibo los gananciales son míos. ¿Qué se llama eso? Codicia. Entonces resulta que mi esposa viene y me dice, mi amor, ¿y por cuánto te llegó la quincena? Nah, qué pereza, hombre, si es que están pagando mal, es que no me pagaron, no me liquidaron las extras, es que me liquidaron mal, es que no sé qué, venimos retrasados, me descontaron lo de no sé dónde. No me llegaron sino 500,000 pesitos, no más. Ah, qué pereza. Pero cuando vamos a ver, resulta que no le llegó ese dinero, le llegó otra cantidad. ¿Qué hizo ese varón? Codiciar lo que no es de él, porque ese dinero ya no le pertenecía. Ese dinero es para Dios. ¿Qué debe hacer el santo creyente, varón o mujer, cuando perciben su salario, gananciales, herencias, regalos? Recibirlos, presentarlos a Dios y a la familia. Hemos recibido este dinero, vamos a orar al Señor, vamos a consagrarlo al Señor, vamos a tributar honor al Señor y vamos a distribuir conforme a un presupuesto, a una proyección que tenemos en nuestro hogar. Porque ese dinero ya no es tuyo, mujer, ese dinero ya no es tuyo, varón, ese dinero ya no es tuyo, hijo, que trabajas. No te corresponde. Ese dinero es de Dios, ese dinero es de la familia y ese dinero debe estar consagrado a Dios y el servicio de la familia. El tomar de ese dinero es codicia y robo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos eso frecuentemente. Otra cosa que, por ejemplo, se ve la codicia así rampante es en la diversión, por ejemplo, en la televisión. Los dos quieren ver cosas diferentes. Yo quiero ver el partido, ella quiere ver la novela. Así es. O el programa de variedades, o la moda, o la cocina, lo que le guste. Yo quiero ver la película de acción, ella quiere ver la película romántica. Entonces, a ver quién tiene el control, ¿no? A ver, y aquí lo tengo, lo traje para eso. ¿Quién tiene el control? Eso es codicia de poder. Hay codicia de poder, y eso lo ven nuestros hijos. Eso lo ven nuestros hijos. Por ejemplo, cuando nosotros en nuestro hogar tenemos envidia, codicia de riquezas y del estatus de otras personas. Puede ser de un hermano en la fe, puede ser del vecino, puede ser de mi hermano en la carne, puede ser de quien sea, pero tenemos codicia. Resulta que salió el televisor de 70 pulgadas en no sé cuántas resoluciones, cuesta 10 millones de pesos, pero eso no importa. Pedrito, mi vecino, ya lo compró, yo lo tengo que tener. Démelo, cuésteme lo que me cueste, lo voy a lograr. Así me meten un crédito, lo saque por la tarjeta, lo voy a lograr porque yo tengo que tener ese televisor o ese carro o ese perro o lo que sea. Yo tengo que tener lo que el otro tiene y eso lo está viendo tu hijo. Entonces tu hijo desde pequeño se enseña a ser codicioso. Entonces la primera forma como entra este pecado a nuestros hijos es por medio del ejemplo, pero también se lo damos a través de las enseñanzas. Nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos a ser codiciosos desde pequeños. Les enseñamos a que deben tener lo que otros tienen. Y eso es equivocado, hermanos. Les enseñamos a ser codiciosos. Usted debe tener las calificaciones que el otro tiene, usted debe tener los estudios que el otro tiene, usted debe tener las habilidades deportivas que el otro tiene.
Eso es constante, lo vemos en los padres. Queremos que nuestros hijos sean lo que otros son. Y ahí estamos mostrando que inconformidad con los hijos que Dios nos dio. Entonces yo no quiero un hijo sosegado, estudioso, lector, sino quiero un hijo deportista, un hijo que llegue a ser como Falcao, o que llegue a ser como Ronaldo, ¿no? Como Cristiano Ronaldo. De esa manera salimos de la pobreza. O un hijo, o una hija que sea cantante como Shakira. No, hermanos, estamos codiciando lo que no tenemos, lo que no es para nosotros, y estamos despreciando lo que Dios nos dio. Estamos enseñando a nuestros hijos a ser codiciosos, porque desde pequeño usted tiene que ser médico para que gane plata. No tiene que ser médico para que salve vidas, no tiene que ser médico para que ayude a la gente, no tiene que ser médico para sanar, sino para que gane plata. Entonces, cuando llega a ejercer la medicina, la ejerce por dinero y se vende el primer postor. De ahí vienen los médicos abortistas. Matan bebés impunemente, bebés sin defensa, bebés indefensos en el vientre de la mamá, porque les dan dinero, porque estudiaron medicina para ganar plata. Ese es el problema de los padres. Pero también en la escuela se le enseña a los niños a ser codiciosos. Se le enseña, usted puede ser como fulano de tal, no se quede atrás, no sea bobo. Bueno, mañana traigan una contribución para aquí, vamos a decorar el salón, a ver cuál trae la mejor. Entonces el niño va a la casa y le dice, yo quiero ganarme el premio a la mejor decoración para el salón. Y así por el estilo, ellos empiezan a ser competitivos, los profesores les enseñan a ser competitivos por codicia. La competitividad no es mala, pero cuando se hace por codicia es pésima. Ahora, ¿qué decir en los medios? En los medios de comunicación sí que está la codicia. Y rampante. Hace algún tiempo yo vi una propaganda en la televisión que decía, ¿sabías que ya no es pecado codiciar los bienes ajenos? Ahora tú puedes tener lo que el otro tiene. Sí, eso es lo que nos muestran hoy en día en las propagandas de televisión. Posee lo que el otro tiene. Posee lo que otro tiene al precio que sea, no importa. Lo importante es que tú lo poseas, porque cuando tú no lo posees, eres menos que los demás. ¿Cómo obtener cosas sin importar el precio? Por ejemplo, todos esos programas de mafia, ¿sí?, donde exaltan al narcotraficante, al ladrón, al bandido, al jefe de pandillas, los exaltan, los hacen los héroes de nuestros tiempos, que son los antihéroes, porque no tienen valores y menos principios, pero son los héroes de nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿quién es un héroe de nuestros tiempos? Los famosos estos gente que trabaja en las redes, ¿no? Son famosos y cantantes famosos por medio de las redes y todo eso. Esta gente no tiene que trabajar, no tiene que estudiar, no tiene que esforzarse. Un niño de 12, 13 años saliendo por un WhatsApp, por no sé de dónde, los medios, maquillado de niña, y entonces hace un show ahí, un show barato, y todo el mundo le aplaude y se vuelve un influencer. Y toda la gente quiere seguirlo y toda la gente quiere ser como él. Eso es codicia y eso es lo que están haciendo nuestros medios de comunicación. Nuestros hijos son bombardeados frecuentemente por la codicia. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta codicia en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestras familias? Hermano, por medio del orgullo. Por medio del orgullo. La manifestación de la codicia es el orgullo. Nos sentimos orgullosos y queremos tener lo que el otro tiene para ser orgullosos, para ser importantes. Pero también la codicia se manifiesta a través de la violencia.
cuando alguien no puede obtener lo que quiere por sus propios medios, lo busca a través de la violencia. Y eso lo vemos desde los niños pequeñitos. Cuando los niños se van a jugar con sus amiguitos y su amiguito tiene el carrito, el muñequito que el otro quiere, muy sencillo, lo empuja y se lo quita. Así no se, y con él juega. Y entonces viene el otro también y lo tumba y le dice, es que es mío. Eso es codicia. Eso es codicia, hermanos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha enseñado así desde niños. Eso es lo que enseñamos a nuestros hijos. No se deje quitar nada. Eso es suyo. Yo se lo regalé, es suyo. No sea bobo, no se lo deje quitar. Los enseñamos a nuestros hijos de pequeño. Ahora, el inconformismo. Este es un problema que conduce a la codicia. Somos inconformes con lo que tenemos. Somos inconformes. Yo tengo mi carro y yo me siento inconforme con mi carro, quiero un carro más modeludo, quiero un carro más potente, quiero un carro más bonito, quiero un carro más lujoso, pero el carro mío no me gusta, yo quiero el del otro. ¿Por qué? Codicia. Los enseñaron a codiciosos desde pequeños, es que usted siempre tiene que tener lo mejor. No nos acostumbramos a lo que nosotros tenemos, sino que somos inconformes con lo que Dios nos ha dado. Y esto va a unas personas, como la esposa y como los hijos. Muchos padres están inconformes con sus hijos, porque no tienen las habilidades prácticas de otros, porque no tienen supuestamente la inteligencia de otros. Padres que piensan que porque su hijo tiene habilidades mecánicas, pero no tiene habilidades intelectuales, es menor que los demás. Que porque su hijo desea ser un mecánico, por decir algo, o un chef de cocina, cocinero, por decir algo, un parrillero, porque su hijo desea ser un obrero de la construcción, le gusta eso. No, es que usted tiene que ser un médico, un ingeniero, un odontólogo, una psicóloga. No, su hijo no tiene que ser lo que usted quiera. Ahí es donde comienza usted a influenciarle en la codicia. Sea conforme con lo que Dios le dio. Confórmese y dele gracias a Dios por lo que Dios le dio. Y otra manifestación es la depresión. Cuando una persona no logra lo que quiere, se deprime. A veces se hace violento, pero otras veces se forma depresivo y no quiere vivir. Porque no le han dado lo que sus caprichos mundanos y carnales le ordenan. Entonces, hermanos, esto es en cierta forma lo que es la codicia. Ahora, ¿cómo como padres vamos a tener una acción para enseñar a nuestros hijos a ser libres de la codicia? Como les dije, este es un pecado basado en el pensar, en las emociones, en los deseos y no en las acciones. Por lo tanto, no se combate con acciones. No sé, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿cómo combatir el pecado de no honrar el día del Señor? Pues muy sencillo. Determinamos que los domingos vamos a celebrar el culto y vamos a hacer el día del Señor para la gloria de nuestro Señor. Entonces se tienen actitudes. Pero resulta que en el 10º mandamiento no puede ejercitarse una acción, porque es un mandamiento dirigido hacia la mente o gobernado en la mente, en el corazón. Entonces les voy a dar a ustedes unas actitudes que van a trabajar en la mente y en el corazón de nuestros hijos. En primer lugar, debes cultivar en tu hogar una mente de anhelos santos. En tu hogar debe cultivarse. Estoy hablando de tu hogar, no en tus hijos. Porque la base, el fundamento es tu hogar. Si tú no tienes en tu hogar una mente con anhelos santos, muy sencillo, en tus hijos no lo vas a tener. Porque tú vas a obrar como la serpiente, dirigiendo a la mujer. Entonces tú como serpiente le vas a enseñar a tus hijos a hacer palomita. No puede ser. Entonces debe primero cultivarse en el hogar una mente y un corazón de anhelos santos. ¿Qué codiciar? ¿Qué anhelar de todo corazón?
Bueno, enseña en tu hogar a anhelar sobre todo la presencia de Dios, el gobierno de Dios, la dirección de Dios en todo aspecto de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, en todo aspecto. Tú debes anhelar, codiciar, como es la palabra de aspecto positivo, de todo corazón las cosas celestiales, eternas, espirituales. Anhelar la presencia de Dios. Dirige que en ti y en tus hijos haya un anhelo por la presencia de Dios. Yo tengo hijos de 26 y 24 años, ya 27 y 25. Y cada vez que hablo con ellos, hablamos de las cosas triviales, de las cosas de la vida natural, de nuestras necesidades, pero siempre nos tomamos un tiempo para orar. Y siempre nos tomamos un tiempo para meditar en los principios de la palabra. Sí, a ti te parece esto, pero es que la palabra dice. Oh hijo, mira lo que la palabra dice para que tú hagas conforme a la palabra. Siempre hay en nosotros una mente con anhelos santos. Y cada vez, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro o algo así, también pienso en mis hijos, cómo un anhelo santo puede influenciar a nuestros hijos. Eso debes tener en tu corazón. Un corazón que lleva anhelos santos a tu familia. Por ejemplo, también la unidad familiar es un anhelo santo que debes cultivar. ¿De qué vale para nosotros tener una buena finca en Santa Fe de Antioquia o un lugar en Cartagena o en Coveñas si no tenemos la unidad familiar? Podemos salir al Parque Norte, podemos salir al Jardín Botánico, llevar unos sándwiches y pasar una tarde maravillosa en la unidad familiar. Pero a veces anhelamos, codiciamos, no es que tiene que ser 5 días en Cartagena. Bueno, ¿qué debemos llevar a nuestro hogar? Los dones y talentos que Dios nos ha dado. Debemos apreciarlos, debemos amarlos. Por ejemplo, a mí el Señor me dio algunos dones y talentos que están enfocados en el servir. Yo, por ejemplo, no tengo algunos dones y talentos intelectuales. Y yo admiro y aprecio hermanos lindos que tienen esos talentos intelectuales. Admiro a mis hijos que el Señor les dio esos talentos intelectuales, consiervos, pastores que tienen talentos intelectuales. Yo conozco hermanos que leen un libro de teología y se lo aprendieron y que se conocen al derecho y al revés los títulos de los libros y los autores. Hermanos, a mí no me pidan los autores, porque sencillamente no lo sé, hermano. Muchas veces no lo sé. Estoy leyendo un libro y a veces me equivoco de quién es su autor. Estoy leyendo el libro, releyendo el libro, El Pastor Renovado o El Pastor Reformado. Y a veces le echo la culpa a Edward Bryans, otra vez le echo la culpa a otro autor de lo que él escribió. Y se me olvida quién es ese autor, ¿cierto? Entonces, hermanos, yo no debo anhelar los dones y talentos que Dios le dio a otros. Yo debo darle gracias por los dones y talentos que el Señor me dio a mí. Por ejemplo, el Señor me dio a mí dones y talentos, y la gran mayoría de los que me están viendo, de la cocina, de cocinar. Entonces, qué precioso es cultivar esos dones y talentos para nosotros hacer nuestros ágapes, para nosotros hacer nuestras reuniones, y es algo que hacemos cotidianamente. Invitamos a nuestros hermanos, o entre todos hacemos lo que llamamos aquí una vaca, reunimos un dinero y hacemos una exquisita comida, y los hermanos se deleitan. Pero yo no puedo estar anhelando las virtudes teológicas de mi amado pastor Sergio, las virtudes culturales de mi amado fulano de tal, las virtudes intelectuales del amado pastor Alejandro Castiblanco, hombre brillante, a quien quiero mucho. No, hermano, eso se los dio el Señor a él. Pero quizás él no tiene la virtud de cocinar que yo tengo, pero él tampoco la debe envidiar de mí, porque él tiene esa virtud tan grande que Dios le ha dado, y a mí también me ha dado la mía. ¿Por qué codiciar lo que el otro tiene? Entonces, hermano, aprecia los dones y talentos y cultiva esos dones y talentos que Dios te dio.
Tengo un hermanito aquí o unos 2 o 3 hermanos que tienen unas capacidades mecánicas tremendas. Hermanos, yo no sé diferenciar entre un polo positivo y uno negativo. Yo no sé qué es un monofásico y un trifásico. Entonces, hermanos, yo no tengo esas virtudes, otros la tienen. Aprecio a los que la tienen. Y los hermanos que la tienen también deben apreciar las que yo tengo, pero no codiciarlas de ninguna manera. Los padres debemos construir en nuestros hijos una mente y un corazón en lo que tiene verdadero valor, en lo que Dios les ha dado. Y debemos cultivar en ellos los valores trascendentales, los principios del reino. Eso es lo que debemos cultivar en ellos, porque todos esos valores terrenales se quedan aquí. Todo eso que codicia al hombre de riquezas, bienes terrenales, la casa, la mujer del prójimo, los elementos del prójimo, eso se quedan aquí. Pero la fe, el amor, la caridad, esos se van para el cielo y vivirán con nosotros eternamente. Amén. En segundo lugar, en primer lugar es cultivar en el hogar una mente con anhelo santo. En segundo lugar, debes morir y debes matar. El corazón de Eva fue taladrado por 3 vías de la codicia, que lo vimos: los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esta es la vieja artimaña del diablo: la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Y tú debes morir a ti mismo a estas 3 cosas, y debes matar estas 3 cosas en tu hogar. El Señor Jesús murió y mató estas 3 tentaciones. Recordamos cuando el Señor fue tentado, fue llevado por el Espíritu a ser tentado por el diablo, fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo. Él sufrió 3 tentaciones. Y la una era los deseos de los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, el Señor Jesús se sacrificó a la satisfacción del bien. Pero se ha ido la señal. Ya vamos a terminar. Sí, es que estamos un poquito alargados y creo que el tiempo me lo está pidiendo. El Señor Jesús murió y mató estas 3 tentaciones allí. Él mató la satisfacción del vientre, se sacrificó del orgullo de ser reconocido y ser exaltado, y se sacrificó de tener posesiones de manera incorrecta. Como padres debemos morir y matar en nuestro hogar todo deseo de la carne. No satisfacer los caprichos del cuerpo. Un hijo quiere... es que hoy quiero que comamos en restaurante, y se enranchan, ¿no? No podemos comer en restaurante, vamos a la casita. A mí me sucedió con mi hijo Salomón. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿En qué restaurante vamos a comer hoy? No, vamos para el restaurante casita, lo que el Señor nos dé. Restaurante casita otra vez. Pues es lo que el Señor nos ha dado. Y dale gloria a Dios por los frijolitos, por la arepa, por el chicharroncito, porque fue lo que el Señor nos dio. Amén. Y a eso debemos acostumbrarnos, ajustarnos, aceptarlo con acciones de gracias al Señor. Los caprichos del cuerpo. Hoy en día nuestros hijos, esto es algo moderno, todo tiene que ser marca Levi's, marca Polo, marca Adidas, marca Nike, ¿no? Marquilleros los muchachos. Entonces se les está cumpliendo los caprichos del vestido, caprichos de la pereza y de la gula, caprichos de las diversiones, caprichos de la tecnología. Es que yo quiero un celular, pero que tiene que ser marca tal, un S25, o que tiene que ser un Apple. No, hermanos, si el Señor nos dio para Nokia flechita, pues nos corresponde flechita. Todo indio lo tiene, pero pues, al fin y al cabo somos indios. Entonces, hermanos, no satisfagamos los deseos de la carne a nuestros hijos. Pero también satisfácete con lo que Dios te dio. Vive satisfecho, empezando por tu esposa y por tus hijos, empezando por las personas, empezando por la iglesia que Dios te dio. Vive satisfecho con lo que el Señor te dio. Otórgale a tus hijos humildad y sencillez. Enséñales a tus hijos humildad y sencillez. Y glorifica a Dios
por todo lo que Él te ha dado. Despójate de tus posesiones, despréndete y enseña a tus hijos a desprenderse de sus posesiones. Hay gente que le robaron algo y pudiera ser el caso mío. Yo por eso no ando con joyas, porque si a mí me robaron una joya valiosa, pues yo sufriría mucho, ¿no? Pero aprendamos a despojarnos de lo que tenemos, porque a veces no nos despojamos de lo que tenemos y Dios sí nos los despoja. Entonces aprendamos a despojarnos de las cosas carnales que tenemos. Pero también debemos morir y matar toda codicia de los ojos, no satisfacer el capricho de las emociones. Por ejemplo, querer poseer personas. Vemos que jóvenes, niños de 12, de 13, de 15 años ya quieren poseer a una muchacha, a un muchacho. Y es que tiene que ser mío, y se llegan al suicidio por eso, hermanos. Y sus padres no les han enseñado a despojarse de esos deseos carnales, de esas emociones. También posiciones y posesiones que son inalcanzables. Es que yo quiero esto, y yo quiero estudiar en tal colegio porque fulano estudia en tal colegio, y allá está no sé qué, y allá fue fulano, y allá esto y lo otro. No, hermanos, debemos satisfacernos con lo que Dios nos otorgó en personas, en posiciones, en capacidades, en virtudes, en dones. Y debemos alabar al Señor por ello. Finalmente, debemos morir y matar toda vanagloria de la vida. No satisfacer el orgullo y la vanidad pasajera de la posición social, de la posición económica, de la posición laboral o de estudios. Bueno, si tu hijo es 30, alumno número 30 entre los 29, hermano, esfuérzate para que él aprenda. Yo conozco muchos alumnos que no fueron los del primero y el segundo, y hermanos, hoy en día son unas lumbreras. Y conozco unos que fueron primero y segundo y ahora son un fracaso porque los llenaron de orgullo, de envidia y de vanagloria. Hermanos, debemos no satisfacer los orgullos de la vanidad pasajera, no codiciar posición social, económica, conducir a nuestros hijos a que no codicien esas posiciones deportivas, competitividades falsas. Lo que hacen es enfrentar a nuestros hijos con sus compañeritos de estudio y todo. Y satisfacerse con lo que Dios ha dado, que tengan una aceptación. Por favor, hermanos, debamos tener una aceptación con lo que Dios en su providencia nos ha dado y alabar a Dios. Hermanos, yo no les niego que a mí me gustaría vivir en Miami, en un buen condominio, y tener todas las riquezas del mundo, andar en un buen yate, viajar en avión y todas esas cosas que supuestamente tienen los ricos. Pero hermanos, yo tengo unas riquezas que superan con creces a esas riquezas. Y yo alabo a Dios y le agradezco a Dios porque me puso a vivir aquí, en el barrio Robledo Kennedy, de Medellín, con todos sus problemas y vicisitudes, pero es la ciudad de la eterna primavera, pero es la ciudad de un exquisito cafecito, pero es la ciudad de mis amados hermanos más queridos. Y los amo. Mis hermanos paisitas son preciosos. Entonces, hermanos, el Señor me ha dado este ministerio y lo trabajo con acciones de gracias, lo trabajo con amor, y esto le enseño a mis hijos. Y les he enseñado a mis hijos, no trabaje por plata, no trabaje por satisfacciones, trabaje. Y acomódese y perfecciónese en lo que trabaja, que la plata y las satisfacciones vienen por añadidura. No haga lo que le gusta. Haga lo que tiene que hacer y gústele hacer lo que tiene que hacer. Y alabe a Dios por lo que le ha permitido tener y hacer. En sus hijos, en su familia. Alabe a Dios por eso. Y en cuarto lugar, hermano, ten dependencia de Dios en su providencia. Vive una vida dependiendo de Dios en su providencia. Debes estar en su presencia para dar gracias en todo momento por lo que Dios te ha dado, y así tu corazón no va a ser codicioso. Quiero dejar en claro dos cosas para terminar. La primera es discúlpenme, hermano. La primera es: no tenga una falsa humildad. No busque una falsa humildad. Sea humilde porque el Señor ha producido ese corazón en ti, un corazón humilde.
Y en segundo lugar, no sea lo contrario, no sea fatalista. O sea, ya soy así y me quedo así. El pastor nos enseñó que debemos quedarnos así. No, yo nunca he dicho eso. Debemos avanzar, pero en la medida que Dios nos ha dado. No alcanzar lo que no tenemos ni lo que no queremos. Hermano, yo ahorita no puedo anhelar y tener envidia de un médico cirujano de 40 años de experiencia que se gana en cada cirugía, por decir, 40 millones de pesos. Yo no sé cuánto gana un cirujano, ni me interesa. Pero que se ganó 40 millones de pesos y que tiene el carro del año y que vive en el poblado y que viaja en avión a donde quiere y que tiene vacaciones. No, eso no me interesa. Yo no puedo hacerlo. Ya no puedo ir a la universidad a estudiar, y menos a tener los 40 años de experiencia. Entonces, hermanos, yo no puedo codiciar lo que no tengo, pero ya lo que tengo, debo avanzar en ello, debo estudiar más para ser un muy buen pastor, debo trabajar más para poder llevar buen pasto fresco a mis hermanos y que crezcan en la fe, debo amar la congregación que Dios me dio, las congregaciones, porque también tengo ríos de agua viva, debo amar el ministerio a donde me invitan, hermanos. Algunos los invitan a Miami, los invitan a Los Ángeles, a donde MacArthur. Hermano, a mí me invitan allá a la esquina, a mí me invitan al barrio Manrique, a donde otros hermanos, ya ni me invitan. Entonces, hermanos, pero estoy contento con ello. Sin embargo, me debo preparar para que cuando me toque ir, vaya preparado. Entonces, de esto se trata, hermanos, de no ser fatalistas. No estoy llamando al fatalismo. Debemos avanzar el reino, debemos avanzar nuestras vidas, pero debemos tener ese equilibrio entre no codiciar, amar lo que Dios nos dio y depender de Dios para mirar hacia dónde va nuestro avance. ¿Qué es lo que Dios quiere que se haga de mi vida sin codiciar la vida de otros? Muy bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de nuestra serie de enseñanzas en el discipulado de paternidad bíblica correspondientes a la ley moral de Dios, la acción paternal de Dios en la ley moral de Dios. Y vamos a continuar, Dios mediante, en el tema el modelo de Dios en la piedad. Es el siguiente tema que vamos a tener. El modelo paternal bíblico en la piedad es la tercera y última parte que vamos a tener del modelo bíblico de paternidad. Mis amados hermanos, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos bendiga. Padre, gracias te damos porque hoy nos has enseñado a través de la palabra de Dios, del 10º mandamiento, que no debemos codiciar, que nos has enseñado que debemos estar agradecidos contigo por lo que nos has dado, por las bendiciones que tenemos, no mirar lo que otro tiene para codiciarlo, sino disfrutar de lo que nos has dado para amarte, bendecirte y glorificarte. Bendice, Señor, nuestro día, bendice, Señor, nuestra paternidad y abre nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro entendimiento para comprender todos los principios divinos. Nos disponemos en tus manos de amor. A ti sea toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Un abrazo a todos mis hermanos, Pastor Jeremy, que veo que Pastor Jeremiah Vilca, desde Bolivia nos está viendo, Jorge Alex Arango, el hermano Ricardo Alfredo Cristancho en Bogotá. Dios le bendiga a todos nuestros amados hermanos, hermana Crucecita, los hermanos de la iglesia, hermana Dilma, Piero y Carla, que también nos ven en diferido, el hermano Juan Darío Hidalgo, su esposita, su hijo. Bendiciones a todos, un saludo muy especial, de pronto a los que no he visto que están en sintonía. ¿A quién? A Iret en San Pedro Iret y su señora madre, que nos ven también en diferido. Gloria a Dios por sus vidas, el Señor les bendiga, que tengan un día pleno del Señor, a Él la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, nos vemos mañana. Bendiciones. Socia, ya está mi desayuno, yo estoy que me muero de hambre. Por eso estaba agarrando tanto mal, tenía mucha hambre. Ay, mi princesa, que nada, princesa linda, ¿quién es una emocionida? ¿Qué hace? ¿Quién es hermosa? Ella es bien hermosa, mi única esposa, la hermosa. Y es mi esposita hermosita, la dueña de mi corazón. Gracias por todo.
Mira que te iba a decir, ya te voy a calentar el chocolate. A la hora que desayune llame a muchachos que yo necesito. Claro, mejor. No, es que vamos allá, pues. Sí, pero tienes que llamarlo primero si él está ahí o Sí, no, sí. porque no vamos a hacer ese camino. Porque ya día no suba, ¿sabes? Ya perdí. No, mira cómo está esta. Aquí está mi hermana, aquí me la hora por ella. Pues no, que mami, ahora hay que hacer la llamada. Súper rico. Mira, toma con nosotros. No, aquí el teléfono. Sí. Ven, que es para ti seguramente. Te necesitan es a ti. Aló, buenos días. Se cortó. ¿Sí? Sí, pero lo voy a coger y se cortó la llamada, el teléfono. Hay que esperar a ver si se carga otra vez. Pero que me han estado llamando por este y no me. Lo vaya a hacer allá De Sanitas. del hospital. De Sanitas, sí. Oh. Aló, muy buenos días. Ay, muchas gracias. Dios la bendiga. Bueno, amén, amén. Gracias. Gloria a Dios. Cat. Que no lo compartí.